Ya me escuchan, perdón, no me escuchaban. Saluditos, saluditos a todos, ¿qué tal, qué tal? Ahí estuvimos ahí con un poquito teníamos el micrófono apagado. Saluditos, saluditos, ya el sonido, ya escuchan, a ver. Óiganme, esto pasa, ese pasa todos los días pasa. Preciosa, ahora sí, sí se escucha. Qué bien, Martica Cosme, se nos conecta. Les estaba diciendo, señores, que hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que es las adicciones. ¿Cuánta gente conocen ustedes? ¿Cuánta gente conocen ustedes que tiene problemas de adicción? Pero cuando hablamos de problemas de adicción, incorporamos no solamente a la adicción a las drogas, está la adicción al alcohol, a las comidas, etcétera. Hay muchísimas adicciones. Pero tenemos un doctor acá especialista en medicina en adicciones. Así que vamos a compartir, señores, para que este tema llegue a mucha gente. Ahorita con todo esto del tema de la pandemia del COVID-19, con todo esto de la pandemia, señores, cuánta gente se queda en la casa y se convierte adicto al azúcar, al pan, a la tortilla, al alcohol, a los carbohidratos, señores, increíblemente. Bueno, adicciones hay muchísimas y bueno, vamos a traer al Dr. Kongi. Saludos. Vamos a subirlo acá a la pantalla. Saludos, doctor González. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Sí. Gusto. Muchas gracias. Un tremendo gusto de tenerte acá. Mira, no hablo español muy bueno. Yo entiendo mucho, pero no hablo perfecto, perdone. Ok, perfecto. Necesito translatador, por favor. I'm gonna do the translation for you. Okay. Thank you. How are you? I'm doing good. So, estamos saludando acá al doctor DOKUKIN. DOKUKIN, where your last name is coming from? Where are you from? ¿De dónde eres? Russian, Rusia. Rusia, bravo, bravo, Rusia. Bueno, I don't know if you know that I'm Cuban. Oh, I didn't know you were Cuban. Oh. I'm Cuban. My Cuban brother. Yes, for many years. For many years, you know, it's not a communist place anymore as it used to be, but the connection is still there. The connection is still there. Bueno, estamos hablando el doctor DOKUKIN, que es de Rusia, y estamos hablando de épocas antiguas donde Rusia y Cuba eran muy hermanos y había muchas cosas que venían de Rusia. Everything was coming from Russia. In Cuba, in the 80s, in the 90s, everything. Yeah. So we have even the cartoons, the Russian cartoons. Oh, I didn't know that. Wow. T-Stopia. Do you remember that one? Yeah. Do you have the Peter and the something with the wolf, the bad wolf cartoon? Yeah. It's like a roadrunner, like a yes. Okay, estamos hablando con el doctor DOKUKIN un poquito acerca de la historia de Cuba, que incorporó mucho la cultura rusa y muchas de las comidas rusas, incluso los dibujos animados rusos llegaban a Cuba directamente. Así que aquellos que viven en Cuba, que nos escuchen, se acordarán de estos dibujos animados rusos que veíamos cuando en los 70, en los 80, y bueno, crecimos, una generación completa creció viendo dibujos animados rusos. Pero bueno, doctor DOKUKIN, no estamos aquí para hablar solamente de dibujos animados de la historia de Rusia. Vamos a hablar sobre la medicina
de adicciones. Vámonos. Vámonos, empezamos por ahí. ¿A cuántas cosas podemos ser adictos? ¿Cuántas cosas? How many things we can be addicted to? Anything, as you said, sugar, Azúcar, gambling, alcohol, alcohol, sex, sexo. We need to talk about that one. you name it, whatever we use, we can get addicted to it. Okay. So dice el doctor DOKUKIN que podemos ser adictos a cualquier cosa, desde comenzando del azúcar, del alcohol, las drogas, señores, del sexo. A ver, pónganme los corazoncitos ahí, los que son adictos al sexo. Que aquí el doctor le va a hacer un tratamiento ahorita. No, estoy bromeando. Yeah, so there are so many things that people they can be addicted to, huh? You know, in all honesty, to be serious, just about anything. You know, but the how we differentiate, we have the substance and the behavior. The substance and the behavior. Ok. Dice el doctor que hay una cosa fundamental que tenemos que tener en cuenta, que existe la sustancia a la cual nos podemos crear una adicción y existe qué es la parte humana, la parte de nosotros, cómo nos comportamos. And the problem with this behavior, whether it is substance or the behavior in the brain, is the same. The pathway of the problem is the same for both substance and behavior. Ok. So dice el doctor, escuchen esto muy interesante, porque la gente piensa que depende de una sola situación. Dice que tanto la patología, la manera que nosotros llegamos a una adicción, tanto depende de la sustancia como de nuestro comportamiento. Y dice que las dos, incluso la adicción a sustancia y nuestro propio comportamiento, van por una sola vía. Y entonces esto es importante. So, Dr. DOKUKIN, let's talk about one particular addiction. Let's start for the first one. The one that is the most common. Vamos a comenzar hablando de una adicción que todo el mundo habla y la más común, la adicción a drogas. The drug addictions. But hay dos tipos de drogas, que están las drogas recetadas, quiere decir las drogas que nosotros los médicos escribimos, y están las drogas ilícitas, donde se incluye la marihuana, la cocaína, etc. So, I want that you pick up one or two of those drugs, and if you can explain how they are presented, if you have any sample of any patient that you have treated with this condition, with addiction to drugs. Let's pick up one of prescription medication and one of non-prescription drugs. Well, the interesting thing that you mentioned is that you differentiate illicit and non-illicit drugs. But for the purpose of any discussion, those drugs are the same, whether they're legal or they're illegal. That is a legal question and not a medical question. Oh, ok. Very important. Escuchen eso. El doctor me dice que le llama mucho la atención que yo diferencié las drogas ilegales, las que no se escriben por receta médica, y las drogas que se
escriben por receta médica. Dice el doctor que no hay que diferenciar una de la otra porque las dos son lo mismo. Tanto las drogas, los narcóticos que nosotros escribimos como médicos con recetas médicas y los narcóticos o estupefacientes que la gente compra de forma ilegal en la calle. Así que muy interesante. So, what is that reason that you want to put both of them together? Because whatever substance acts on your brain, that classifies it as a psychoactive drug. And this is what leads to the overtaking of the substance. Okay. And if Okay. Dice el doctor de que él no quiere diferenciar las drogas de narcóticos, tanto las prescriptas como las que a la gente agarra en la calle, porque todas tienen un efecto psicoactivo sobre nuestro cerebro, tantos las que a la gente agarra ilícitamente como las que agarra por receta. Y las dos tienen el mismo efecto. Go ahead. if we would reside in the country of Holland, everything would be legal. Everything gonna be legal. Everything. Dice que dice que la parte legal tiene mucha importancia. Por ejemplo, hay un país que se llama Holanda que ninguna de estas drogas resultan ilícitas. Quiere decir que son legales. So, alcohol is totally legal and acceptable in our society, including Cuba or Latin America, especially, Russia, Yeah. United States. But that does not make it a less of a problem. Okay. There might be an argument that it is more of a problem because of that. And things like, I'm not going to take marijuana yet, but things like cocaine, for instance, or amphetamine, which is not legal, but then again, we do prescribe it as a medical profession for the purpose of medical treatment. So again, legality of the substance does not make any difference in what kind of a problem you're going to have if you take more than one should or supposed to. Wow, muy interesante. Very interesting what you just say. Dice el doctor que la legalidad de la droga que la gente usa no tiene nada que ver con el efecto que esta droga produce. Por ejemplo, él me estaba mencionando de que, por ejemplo, países como aquí en Estados Unidos, en Rusia, en Cuba, en cualquier país, el alcohol es una droga que es legal. Pero aunque sea legal, no deja de ser un problema. Igualmente hay algunas drogas que la gente compra en las calles, como las anfetaminas, por ejemplo, que al mismo tiempo nosotros los doctores en cierto momento, y algunos opioides, nosotros los doctores también escribimos estas drogas, estos narcóticos. Pero al mismo tiempo, las personas pueden tener el mismo problema de adicción, tanto a la que nosotros escribimos como a la que compran en la calle. And another point to make is what makes us to call certain behavior an addiction. Well, we actually no longer using the word addiction. So the point of that is so we do not look at individuals who have a very serious problem in a condescending manner to imply that there is something wrong with their character. There might be, or doesn't have to be. Addiction, we these days call a substance use disorder. Oh, okay.
Muy interesante lo que dice el doctor, porque por cuánto tiempo nosotros hemos dicho la palabra, esta persona es un adicto a esta sustancia, esta persona es un adicto. Pero dice el doctor que ya esa palabra no se usa. Específicamente porque cuando decimos es un adicto, no estamos tratándolo como un paciente, como una enfermedad, sino que estamos de forma indirecta deteriorando la integridad de esa persona, llamándolo, etiquetándolo de una manera diferente. Entonces, el doctor dice de que la nueva denominación a una persona que tiene problema de abuso de sustancia es abuso de sustancia o abuso de sustancia, que sería una forma más benevolera de hablar, de llamarle a esta persona. En vez de llamarle adicto, es una persona que abusa de cierta sustancia. Y esta parte es muy importante porque cuando nosotros le decimos adicto a una persona, ya, de hecho, ya se pone a la defensa, ¿no? Dr. DOKUKIN, I was telling the people that when our people that one time that we called someone addicted to, he get a different position, maybe in defense, because it's like a cliche, like it's naming inappropriately. Exactly. And especially in our cultures, yours and mine, usually the cliche of an addict is taboo, not to be brought up to anybody, and especially to the medical profession. And therefore, this is why people of your and my descent usually suffer the most. Because in our culture, this is a taboo, meaning that you're a bad person. Wow. Because of the definition of addiction and the word itself, what kind of meaning it carries. Wow. Wow. Dice el doctor que hablando sobre nuestra cultura latina, incluso la cultura rusa, una vez que tú le llamas adicto a una persona, se convierte en un tabú. Es un tabú. Usar la palabra adicto, adicción, es un tabú. Y esto hace mucho más difícil hacer a las personas comprender sobre su enfermedad e incluso sobre el tratamiento. Porque una vez que una persona le estamos llamando adicto, esta persona se pone a la defensa y va a ser mucho más difícil llevarlo a un tratamiento médico. So, Dr. DOKUKIN, let's say if we have a patient, let's say I have a patient now that come to my office and say, doctor, I have a problem. I've been drinking alcohol. Let's talk about alcohol. I've been drinking alcohol for 20 years. I think I have a problem because every morning I wake up in the morning, I have to have a drink, but I want to stop. What would be your recommendation? Let me translate. Le estoy preguntando al doctor DOKUKIN, por ejemplo, si yo tengo un paciente que llega a mi oficina, una sustancia que hemos escuchado muchas veces. El paciente me dice, yo tengo una dependencia del alcohol. Por 20 años, cada vez que me levanto en la mañana, tengo que darme un trago de alcohol. ¿Qué es lo que debo hacer yo como médico? ¿Qué debo recomendar a ese paciente? What I should recommend? The word that you mentioned, dependencia, is the most important word here, because certain substances will cause the human brain to actually become
dependent not only in the way of a habit, not in the way of satisfying the ways of perhaps self-medicating, but it will create a physiological dependence Una dependencia fisiológica, alguna that sustancia. the body itself, and the most importantly, the brain, cannot function normally without that substance present. And let me explain to everybody this concept. El doctor DOKUKIN nos está explicando qué es lo que significa la palabra dependencia. Una persona que tiene que levantarse en la mañana, darse un trago de alcohol o bebida, o no le puede faltar la bebida, no es solamente un hábito. Quiero que escuchen, no es solamente un hábito, sino es una dependencia. Quiere decir que nuestro cuerpo no puede funcionar, específicamente nuestro cerebro no puede funcionar si no tiene esta sustancia. Así que definitivamente, cuando hablamos de adicción, hay una parte que es la dependencia, y una sustancia de la cual mucha gente tiene dependencia es el alcohol. Quiere decir que su cuerpo no puede funcionar si no tiene esta sustancia, en este caso de alcohol. So to go over the very common substances which are being misused is alcohol. It will form a dependence, physiological dependence. Opioids will form a physiological dependence. On the other hand, drugs like cocaine or methamphetamine, despite the fact that people do abuse them and they tend to develop habits in abusing them, the body itself does not form a physiological dependence. And by dependence, we mean that if you take that substance away, the body will go into withdrawals, which are symptoms that are very, very uncomfortable and may lead to certain medical issues and complications. Ok. Muy interesante. Preste mucha atención sobre esta parte que el doctor DOKUKIN nos está explicando. Hay sustancias como, por ejemplo, el alcohol y los opioides. Opioides es un tipo de droga que incluso se utiliza como medicamento para el dolor. Que estos literalmente producen una dependencia fisiológica. Dependencia fisiológica quiere decir que estas personas van a depender de esta droga, de este alcohol, de este opioide. Pero hay dos sustancias que él mencionaba, que son las metanfetaminas y la cocaína, que no ofrecen una dependencia inmediata, ofrecen como una dependencia, yo diría, hasta cierto sentido, como de segunda mano. Quiere decir que el hábito de usar estas drogas, la cocaína, las metanfetaminas, lleva a lo que es el hábito. Del hábito, que no es una dependencia fisiológica, cuando falta la droga, se produce una serie de síntomas. La persona puede tener náuseas, vómitos, calambres, escalofríos, sudoraciones, moqueo por la nariz, coriza, muchos síntomas cuando le falta la droga. Y esto es lo que lleva a cerrar el ciclo de convertirlo en una dependencia. So, to go back to the question with your gentleman with alcohol, that gentleman or a man or a woman who wants to stop drinking, the step number one would be to put that person through
detoxification or detox Detox. to get rid of the withdrawals, because alcohol is a substance which will make a person dependent physiologically, and that person will go through withdrawals, which may be medically complicated and unsafe, and may even lead to serious medical complications, including death. Ok. So, dice, para que entiendan ustedes un poquito sobre las personas alcohólicas, el alcoholismo. ¿Qué es lo que dice el doctor de que cómo se debe tratar? Y nosotros, desafortunadamente, Dr. Dukowski, in our Latin country, Europe, there is a lot of alcoholism. Hay mucho abuso y dependencia del alcohol. Dice que el primer paso, lo primerito que hay que hacer para que una persona dependiente del alcohol, escuchen esto, para que una persona dependiente del alcohol vaya al siguiente paso, es la desintoxicación. La desintoxicación. Esta persona está intoxicada. Con este objetivo disminuimos en el proceso de desintoxicación, disminuimos aquellos síntomas que se pueden presentar cuando a la persona le falta el alcohol. ¿Qué es lo que pasa en una persona cuando le falta el alcohol? Se pone temblorosa, puede incluso llegar hasta delirio e incluso puede llegar hasta la muerte por una descompensación de lo que es incluso de electrolitos, náuseas, vómitos, y puede llegar incluso hasta la muerte. Entonces, en el proceso de desintoxicación, nosotros podemos alivianar estos problemas que se pueden presentar. On the other hand, intoxication with opioid will be, and withdrawal from an opioid is going to be probably one of the worst experiences that human being can go through without treatment. But it is never lethal. Okay, it's never lethal. Oh. Well, never say never in medicine. Okay, never say never. Okay, never say never, but it's not that often lethal. So, miren esto, el doctor habla de esta comparación. Presten mucha atención. Puede ser un tema puede ser un tema un poco complejo, pero es interesantísimo. Si quieren aprender, porque muchas veces escuchamos en nuestros países sobre, dice one of our audience, she said the abstinence syndrome. Have you heard about the abstinence syndrome? It's the same like a withdrawal. Well, we refer to a neonatal abstinence syndrome, and I'm not sure what the person means, but the neonate abstinence syndrome would be a child who is born to a mother dependent on opioids. Okay, so Nelly, bueno, a ver, déjame ponerlo acá. So, Nelly Moreno, saludos Nelly, ¿qué tal? Saluditos. Nelly está... Nelly. Saludos. Dr. Dukowski say hi, Nelly. So, Nelly, el doctor dice que la palabra del síndrome de abstinencia se utiliza para los niños recién nacidos de madres que usaban algún tipo de drogas y el niño está dependiente. Y es lo que se llama el síndrome de abstinencia neonatal. Muy interesante. Así que ya saben ustedes, el síndrome de abstinencia ya no es una palabra que se utiliza en adultos, sino el síndrome de abstinencia es cuando un niño nace de una mamá que abusa las drogas y el niño presenta los síntomas. Pero otra parte que el doctor Dukowski nos estaba diciendo es que los opioides
Can you give me some samples of names for the opioids? Well, we have the prescription drugs that we may be using in hospitals or an office. They are known as hydro. They're all derivatives of morphine. Morphine. That All is going to derivative be morphine. that is going to be one definition. Every opioid that we have is a derivative of morphine. Ok. Cuando estamos hablando de los opioides, viene de la palabra opio, droga. El doctor está hablando de todos aquellos medicamentos y todas aquellas drogas que son derivados de la morfina. Dice el doctor que este grupo de drogas produce síntomas cuando dejamos de consumirlo, pero generalmente cuando falta la droga, generalmente la persona no tiene dice que tiene los peores síntomas, son los peores síntomas, pero generalmente no causa la muerte. The three naturally occurring opioids are what's derived from an opium plant, and that would be morphine, codeine, and thebaine. Morphine, Everything else, morphine, codeine, what was the third one? Thebaine. Thebaine. Yeah, thebaine. Yeah, we don't use it commonly in medicine anymore. Okay. Everything else is a synthetically manufactured variation of these drugs. Ok. Miren qué interesante. Los opioides que vienen del opio, los que vienen directamente del opio son la morfina, la codeína y el thebaine. Pero el resto de los opioides son de forma artificial, sintética. And as you were mentioning about the names, I can give a few are hydrocodone, oxycodone, methadone, fentanyl, dilaudid, which is a hydromorphone, and there are more and more of them. An interesting fact. Okay. Methadone was the first synthetically actually I shouldn't say it was the first long acting. There are long acting opioids and a short acting I believe that heroin perhaps was one of the first manufactured opioids synthetically, but methadone was the first very long acting opioid, and very few people know about it, but it still carries the name of Dolafine, Dolphine, Dolafine. And that name is derived from Adolf Hitler. Oh. Because Adolf Hitler was dependent on morphine. Oh. And at the end of the World War II, his morphine supply was cut off by the multiple armies surrounding Nazi Germany. So because he could not go through withdrawals every other day, he asked his scientists to develop a long-acting opioid. Therefore came methadone, which is up to now the brand name for methadone is Dolafine. Oh, wow. Bravo. We learned some history here. Good history. Les tengo una. Todos conocemos la historia de el nazi Adolfo Hitler. A ver, pongan los corazoncitos ahí los que han escuchado de Adolfo Hitler. Bueno, el doctor DOKUKIN nos habla de que Adolfo Hitler era adicto a la morfina. Escuchen esto. Adolfo Hitler era adicto a la morfina. Durante la Segunda Guerra Mundial, escuchen esto,
cuando ya estaba Alemania totalmente rodeada por otras tropas, ya él no podía recibir la morfina. Entonces, él manda a elaborar una morfina que dure mayor cantidad de tiempo en el sistema. Y es la que se llama la metadona. Y el nombre original que se le dio fue la DOKUKIN, producto del nombre de Adolfo Hitler. Miren qué interesante, estamos aprendiendo historia aquí. Estamos aprendiendo historia aquí. I never heard that before. I didn't know that he was addicted. Well, he used amphetamines for the rest of the army. And the reason for that, he was one of the first ones to use amphetamines as a class of drugs for his soldiers. So they would fly their planes for days at the time. They would just go back to refuel the plane and take off and bomb again, come back, refuel the plane and go back again. So he was giving everybody the amphetamines. Wow. But the Third Reich, the echelon of commanders, was actually using opioids. Oh, miren. Mucha droga en la Segunda Guerra Mundial. Mucho abuso de droga. Dice el doctor DOKUKIN que Adolfo Hitler y lo que es la élite mayor de los nazis usaban los opioides. Pero para los soldados y los pilotos de aviones, para que estuvieran largas horas en el aire y estuvieran bombardeando y vinieran y regresaran, usaron en sus tropas las anfetaminas para que estuvieran despiertos todo el tiempo, para que estuvieran al tanto. Miren esto, qué interesante. Qué interesante. Very interesting, very interesting. So they use amphetamines and opioid for the war, pretty much. Pretty much. And I hate to say this, in the United States, we did this, and we did use amphetamines for soldiers, for the troops. And of course, a huge problem with opioids arose from the wars and the injuries on a war field. And that's why a lot of our veterans came back from the war with opioid use disorders. Oh. Bueno, dice el doctor que también el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial también utilizó drogas. Dice que lamenta que esto haya sucedido, pero fue una realidad. El ejército de los Estados Unidos utilizó también los opioides como la morfina o los derivados de la morfina, y también utilizó las anfetaminas, que dice que como resultado de esto, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos veteranos de guerra regresaron a Estados Unidos con un problema de adicción o dependencia de estas sustancias. Muy interesante. You can write a book about. Puedes escribir un libro. The book has been written many, many times, Dr. Gonzalez. Oh, really? By you? No, I'm late. You're late. I'm late. I'm about 30 years late. Okay, well, you need to make a new version of that. I will help you out. Dice el doctor que hay libros que se han escrito acerca sobre esto que es la adicción o la dependencia durante la Segunda Guerra Mundial de soldados tantos de la parte de Hitler como de los opuestos, incluso los soldados de acá de Estados Unidos. Muy interesante, muy interesante. So, ¿cómo tratamos
la adicción a las metanfetaminas, a las anfetaminas y a los opioides? ¿Cómo tratamos, how we can treat this addiction? We are fortunate to have, well, before I even start, let me address two things. Okay. Addiction is not one problem. Addiction is not a problem. It's not one problem which It's can be not one addressed problem. in a one fashion. There are two parts of addiction. There is the brain anatomy that leads to physiological dependence, Uh-huh. and there is a huge psychological issue that leads to continuous use of these substances despite the adverse consequences. So to answer your question, one has to understand what is the reason that we truly become addicted. And I will explain that. Okay. Okay. Dice el doctor que en el problema de la adicción hay dos factores que son súper importantes. Antes de hablarnos del tratamiento, a las personas que están adictas a los opioides y también a las metanfetaminas, dice que hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Imagínense nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene dos partes. Tiene la parte fisiológica y la parte psicológica. Lo fisiológico es el sistema de neuronas, hormonas que activan nuestro cerebro, la sangre, los fluidos, etc. Esa es la parte fisiológica. Pero la parte psicológica es nuestro comportamiento, que el cerebro determina esto. Estas dos funciones se ven afectadas durante este proceso de dependencia. Así que el doctor nos va a explicar un poquito más. The common pathway of all addiction has to do with a change in the brain's anatomy. So, a ver, wait, I want to hear that. So, what do you mean that the people that they suffer from addiction, they have a change in the brain anatomy? Exactly. Okay. Like Dice a el person would have doctor, a, dice el doctor, estoy interrumpiendo al doctor porque quiero que escuchen esto. Dicen que las personas que padecen de una adicción tienen un cambio anatómico en la anatomía del cerebro. Quiere decir que hay un cambio en el cerebro. Escuchen esto. everything has to do with a neurotransmitter which gives us pleasure. And that neurotransmitter is dopamine. Dopamine. The English word dope, which is commonly used for substance of abuse, dope, is derived from the word dopamine. It is a neurotransmitter which is created in the back of our brains, in a primitive part of the brain that we inherited from the time when we were lizards and snakes. And that dopamine produced in the back of the brain communicates with the front of our brain, which is a frontal lobe or the frontal cortex, which is the modern part of the brain, which makes us human, that creates the response to pleasure. Oh, okay. Vamos a hablar, because this part is very complex. Vamos a hablar un poquito sobre la anatomía del cerebro. Let me see if I can get a picture of the brain. Let me see. I will draw it as well. You will draw it. Okay, let's see. I can find a picture of the brain.
Ah, look at, I think I have it here. Let me see how I can add it to the imaging. Very simple. Okay. The dopamine is going to be produced here. Okay, let me go. When you are explaining, I will translate word by word. A ver, just start. El doctor ha ilustrado ahí la anatomía del cerebro. El cerebro tiene una parte posterior y la parte anterior. Y hay una sustancia que se llama la dopamina, que es la sustancia del placer. Escuchen esto. Go ahead. Every time we ingest anything psychoactive, we're going to have a response created in this part of the brain called ventral tegmental area. It's just a fancy word, but all it means is an area of the brain which is going to be stimulated. Ok, dice el doctor que cada vez que nosotros consumimos alguna sustancia que sea psicoactiva, va directamente a la parte posterior del cerebro y estimula esta área. And that dopamine produced in the back of the brain is going to communicate with the front of the brain, and front of our brain is going to say, I feel good. Ok, miren qué interesante. La parte posterior de nuestro cerebro, donde se produce esta sustancia, la dopamina, manda la información a la parte frontal del cerebro. Y la dopamina hace que nosotros respondamos, ¿sabes qué? Me siento bien. Cuando la gente consume la droga, la dopamina se produce, manda la información de la parte posterior del cerebro, que es la parte más antigua, a la parte anterior, y es donde viene el sentido de placer. In a person who does not have an issue with the substance, for an example, this pathway, just to give you an analogy, is going to be a size of a main street in Orange. Okay. But a person who does develop substance use disorder, their dopamine pathway is going to be size of 405 freeway. Oh. So dice el doctor, miren eso. Ustedes ven las rayas esas que él dibujó ahí. Desde el área donde se produce la dopamina. Ustedes posiblemente han escuchado alguna vez la dopamina. La dopamina es un tipo de sustancia, hormona del placer. Dice que una persona normal tiene la conexión de la dopamina, el paso de la dopamina desde la parte posterior hasta la parte anterior del cerebro en un caminito bastante estrecho, moderado. Imagínense una carretera de montaña, una de esas que tiene solamente 2 vías pequeñitas. Pero una persona que padece de adicción tiene una vía amplia de la dopamina. Quiere decir, tiene una autopista que llega hasta el lóbulo frontal. That takes us to the next point. Y esto nos lleva al segundo paso. What is the definition of addiction, really? Y nos lleva al segundo paso, lo que es realmente la definición de adicción. Let me ask you, Dr. Gonzalez, how many drinks are too many, and where is the cutoff for an addiction? There isn't an answer. There is not an answer. There is no answer. It is not the number of the drinks. Me dice el doctor, a ver, usted, doctor González, ¿cuántos tragos usted considera adicción y cuánto es el máximo? Dice que no hay respuesta para eso. The definition of addiction is very simple. A person who has a problem is a person who continues to use the substance
despite negative consequences of use of that substance. So dice que no hay una cantidad exacta, por ejemplo, una persona que toma alcohol, que no hay una cantidad exacta para decir si esa persona tiene una adicción o no. Que realmente el concepto de adicción es cuando la persona continúa usando esa sustancia aparte de que puede producir efectos adversos sobre su cuerpo. Quiere decir, esa persona está consumiendo excesivamente esa sustancia, produce problemas de salud, pero la persona continúa consumiéndolo irresponsablemente o inevitablemente. So, and here is the question. Aquí está la pregunta. When someone is abusing, continue consuming any substance that is producing like adverse effects over our body, is this because they cannot stop, or because they want to continue, or is the dopamine, or what it is? It's all of the above, because under normal circumstance, and by the way, just the negative consequences to the health, it is only one reason that person may have a problem, but they include medical consequences, legal consequences, relationship consequences, financial consequences. We can take any of those problems because they are all equal, and that's what constitutes person who has a substance use disorder. So not only the liver failure is important, but what's important, you can be perfectly healthy, but it still ruin your marriage. Yeah. Because you spent all of the money buying Norco off the street to support the habit, yet there are no necessarily negative consequences to the health. Or you may go to jail because you was intoxicated with amphetamine. That would still constitute as a negative consequence. Therefore, that's what this is the definition. So dice el doctor, muy interesante, que cuando una persona padece de adicción, que hay consecuencias negativas que no solamente son para nuestro cuerpo. Por ejemplo, una persona que abusa del alcohol puede tener un problema del hígado, puede tener problemas de riñones, etc. Pero está la consecuencia que yo llamaría de punto de vista social, que es que esta persona, producto del alcoholismo, o pierde su matrimonio, o gasta el dinero en drogas, y esto causa problemas sociales o incluso de relaciones de la pareja, entre esposos, entre hijos, etcétera, que no deja ser más importante un problema que el otro. Puede haber algunas personas que no tengan físicamente ningún problema, que abuse, por ejemplo, de drogas y de alcohol, y no tengan ningún problema de daño hepático o de los riñones o de algún otro órgano, pero tienen el problema social, que han perdido el trabajo, han perdido el matrimonio, el esposo, etc. So under normal circumstance, if a person ingests any substance and comes to the negative consequences, an example would be being intoxicated with methamphetamine and falling off the roof of the building and damaging somebody's property, or perhaps damaging your own body. Under normal circumstance, one incident does not constitute an addiction, but under normal circumstance, the frontal lobe should say, that was bad, I'm not going to do that again. But in a person who has this pattern of the anatomy,
they will continue to use despite the fact, because their frontal lobe essentially is hijacked by the lizard brain. So the relationship of the control is reversed. Under normal circumstance, our frontal lobe controls the lizard brain. In a person who has substance use disorder or an addiction, the lizard brain controls the frontal lobe. Oh, very interesting. Wow. I'm learning a lot here. I'm enjoying this. I'm learning more than everybody else. It's fascinating. So dice el doctor que en una persona normal, por ejemplo, digamos un ejemplo, una persona que ha usado la anfetamina. Dice que generalmente una persona que ha usado la anfetamina llega un momento y dice, estoy intoxicado y voy a saltar de una azotea y voy a producir daño a otra persona o voy a producir daño a mí mismo. Generalmente esa persona, una persona normal, que el lóbulo frontal, quiere decir la parte del frente de nuestro cerebro, que controla a nuestro comportamiento, va a decirle a la parte posterior del cerebro, ya voy a parar ya no lo voy a hacer más. Pero al contrario, una persona que tiene el problema de adicción, al revés, la parte inmadura del cerebro, la parte posterior del cerebro, va a controlar nuestro comportamiento en la parte anterior del cerebro. Muy interesante esto. It gets more interesting. Ok, dice que esto se pone más interesante, así que no se despeguen, no le cambien, compartan. Están viendo un tema aquí que no lo han visto nunca en su vida, para que lo sepan. The part of the brain which produces dopamine in the back of the brain is right next to something called hippocampus, that is memories, and amygdala, which are emotions. That is how this becomes a habit to regulate your emotions, to send out the signal that, hello, I feel good, to the brain. No. So, esta parte posterior del cerebro, miren esto lo que dice el doctor. Esta parte posterior del cerebro tiene dos áreas que están conectadas. Una es el hipocampo y el otro son las amígdalas. En el hipocampo es donde se controla la memoria y en las amígdalas las emociones. Quiere decir que esta parte posterior del cerebro controla mi memoria y las emociones. Si esta unión tan fuerte controla mi lóbulo frontal, estoy cayendo en un problema de adicción. So only now I can tell you what the treatment can be. Ok, dice el doctor que ya después que explicó todo esto, ahora es que podemos hablar de posibles tratamientos. So our choices are, y nuestras opciones son, we have to come up with something which blocks this pathway. Ok. So, dice que el tratamiento para la adicción tiene que comenzar con algo que desconecte la parte de la memoria, las emociones, la parte posterior del cerebro con la parte anterior del cerebro. And we vamos a ver qué. Medications for that, and that's what we call medically assisted treatment. So those are essentially drugs to counteract the problem with drugs.
Ok. Dice que hay ciertos medicamentos, ciertas drogas que van a evitar esa conexión entre la parte posterior del cerebro y la parte anterior, que es la que produce la adicción. But the most important treatment is to reversing the relationship of the frontal lobe and the lizard brain. So the frontal lobe regains the control of the lizard brain. Ok. Dice que la parte más importante del tratamiento es reordenar nuestro cerebro y que el lóbulo frontal, que es la parte más moderna y dominante de nuestro cerebro, que agarre su función y que no determine la parte del laser brain que le llaman, la parte más antigua del cerebro, que no domine al frente. Darle a cada uno sus funciones y bueno, y esto es parte del tratamiento. And that is accomplished through psychotherapy, psychological techniques, and psychological interventions. Ya, y dice que esto se agarra con un tratamiento muy, muy efectivo. La intervención psicológica, los tratamientos psicológicos, las terapias psicológicas para la adicción. And my problem with understanding this was always very simple. Okay. Because I come from the culture where we tend not to believe in such interventions. I said, look, I'm not going to get better by talking to some therapist. It's impossible. Dice el doctor que la parte más difícil que él tuvo para entender esta parte del tratamiento con terapia psicológica es que viene de un país donde jamás nadie cree en las terapias psicológicas. Y bueno, yo pienso que esto nos identificamos nosotros con eso, porque en nuestros países, cuando decimos va a una terapia psicológica, tú estás loco. Oh, no, eso no sirve para nada. And that's how my clients come to me. They want a drug to fix the problem. And they think that by taking a pill of whatever kind, the problem is going to get fixed. Yeah. The reality is it doesn't work that way. It doesn't work. Two parts of the problem. Yeah. Dice el doctor que hay muchas personas que quieren venir a tratar su problema de adicción con una droga, con un medicamento. Pero dice el doctor que ese no es el todo del problema. La terapia psicológica funciona. El reordenamiento de las funciones de nuestro cerebro funciona. And I will say that it not only works for addiction, it works for any other kind of behavior, even for depression, anxiety, and all those kind of things. And the reason for that, which I only realized this when I started treating a brain like a muscle. Brain can be molded, strengthened, changed, like a muscle can be changed by exercising it. Wow. And this is something only came to me much later in my experiences, when I realized that brain is not much different from a muscle. If you go to the gym, your muscle is going to get stronger. If you exercise your brain by doing certain thought exercises, you're going to strengthen some parts of the brain and hopefully break the connections in other parts of the brain. Escuchen esto, qué interesante lo que dice el doctor DOKUKIN. Doctor DOKUKIN dice de que él considera que nuestro cerebro
actúa como si fuera un músculo. Y con todo esto de la terapia psicológica, lo que nosotros estamos es ejercitando y moldeando el cerebro como si fuera un músculo. Cuando nosotros queremos ir a un gimnasio para ganar músculo, ¿qué hacemos? Repetimos el ejercicio. Igual sucede con nuestro cerebro. Cuando nosotros queremos cambiar algún tipo de comportamiento en las terapias de ejercicio psicológica, nosotros podemos remoldear nuestro cerebro y acomodarlo como si fuera un músculo. In the Caribbean islands, or in the islands off the coast of Florida, we have many body divers which can hold their breaths for many minutes at a time. Okay. How did they accomplish that? They trained their brain. They train the brain. They trained the brain because the breathing center, as we all know, and you know, is located in the same place where the dopamine problem exists. So if you can train your brain to hold your breath for minutes at a time, thus you can train your brain to not to react to such things as cravings, for instance, or to reverse the relationship between your frontal cortex and the back of the brain. So it is accomplishable because I was a skeptic myself. Okay. Okay. So I know that a lot of people do not believe in this. But I'm telling you that in the right hands and with the right person, with a good relationship with the therapist, you can train your brain to do things that none of us would even think possible, including slowing your heart rate, which I have experienced in myself. I can do it too. Yeah, I can do it. and so therefore, to summarize the treatment, number one, getting over the withdrawals and the physiological dependence. Number two, we have a medical help to try to counteract certain pathways in the brain. Yeah. And number three, which is the most important part, if the person wants to get better, they have to become their own doctor. Okay, And let me stop right there because there are a couple of things. So, el doctor está hablando de que un ejemplo, por ejemplo, como nosotros podemos entrenar a nuestro cerebro, dice que en muchas islas del Caribe hay gente que hace la inmersión a profundidades. Dice, ¿cómo es posible que estas personas puedan aguantar aproximadamente 3, 4, 5 minutos sin respirar y no se ahogan? ¿Por qué sucede esto? Porque estas personas han entrenado el cerebro para ello. Y dice que igual que nosotros podemos entrenar nuestro cerebro para tener menos respiraciones por minuto o para incluso disminuir nuestros latidos cardíacos que nuestro cerebro también controla, igualmente la terapia psicológica puede cambiar nuestro comportamiento. Dice como parte de la terapia de adicción, número 1, para el tratamiento, hay que tratar aquellos síntomas que son parte de la dependencia fisiológica, que es cuando la persona comienza a tener síntomas cuando para de usar la droga. En segundo lugar, tenemos que buscar la asistencia médica, que nos ayude a restablecer esas vías que se deterioraron y cambiaron en algún momento. Y what was the third one? And the third one, of course, that training of the brain and maintaining the health of the brain by initially working with a therapist, but later on
engaging in self-work. Ok, dice que la parte más importante que tenemos aquellas personas que deciden, voy a cambiar, tienen que tomar control sobre su propia persona y ser su propio doctor. Identificar qué es lo que está pasando en mi cuerpo, cómo puedo cambiar, qué puedo modificar para ayudarme a obtener el tratamiento adecuado. Because there is no one way, one correct way of doing it. Everybody's recovery is going to be very, very individual. So unless the person invests into their own recovery and is able to identify what works for them and what doesn't, one cannot be on a complete path to sobriety and successful at maintaining that sobriety. Ya. Dice que definitivamente todos estos factores tienen que estar integrados en uno para que sea efectivo el tratamiento, que no depende solamente de un medicamento, no depende de una cosa. Todos estos factores que hemos mencionado tienen que estar integrados a la misma vez para que el tratamiento sea verdaderamente efectivo. As a medical professionals, we are a true definition of a doctor. What is a definition of a doctor? Actually, it is a teacher, if you translate it from Latin. We are teachers. We are teachers. In this profession, in addiction medicine, the relationship with myself, a person comes to me, I share my knowledge. But how that knowledge is taken and applied, it has to do with the patient's ability to understand and to improve themselves. I cannot do the work for them. I can guide, but I cannot do the work. But you cannot do the work. Dice el doctor que la palabra doctor viene del latín y que significa ser maestro. Quiere decir que nosotros como médicos, en lo que es la terapia para las adicciones, nosotros podemos enseñar a la persona qué es lo que debe hacer, pero no podemos tomar rienda sobre ese tratamiento. Nosotros podemos influenciar, pero no determinar el tratamiento. La persona como tal tiene que ser parte y aceptar este tratamiento para que sea efectivo. So to give another example, it boils down to the same principle of medicine that the person has to put in the work. A diabetic person who does not understand why they have to take insulin is not going to take care of their diabetes no matter how you try. Exactly. Only when that person understands the pathology of what's wrong, they will be able to identify it and do something about it. Diabetes does not cause pain initially. So if there is no pain, Dr. Gonzalez, why do I need my insulin? I don't have any pain. I don't have no problem. Yeah. I'm not going to take the insulin, okay? Yeah. Same problem with the addiction. If you don't understand the anatomy, this very picture, and nobody is explaining this to anybody in our health profession. No. If you don't understand it, the patient is not going to engage. They're not going to do anything about it. Okay. Dice el doctor que hay un caso típico, por ejemplo, el paciente diabético. Si nosotros no le enseñamos como médico a esa persona diabética la patofisiología de la diabetes y cómo funciona nuestro cerebro, lo más probable es que esa persona diga, doctor, yo me siento bien.
¿Para qué yo tengo que ponerme insulina si yo no tengo ningún síntoma? Pero cuando nosotros explicamos como doctores, maestros, porque dice él que la palabra doctor viene del latín, que es igual que maestro. Cuando nosotros explicamos al paciente el porqué de las cosas, definitivamente el tratamiento va a ser mucho mejor, mucho más efectivo. E igual pasa con el tratamiento en las adicciones. Wow. I think that this is the first interview that I have learned that much. I'm here to teach you everything I've got. Oh my gosh. I have no secret. Le estoy diciendo al doctor que yo he aprendido muchísimo hablando con él. A ver, póngame los corazoncitos ahí, aquella gente que ha aprendido algo hoy. Yo sé que el tema, it was very complex. It was very complex to explain, but I think that we have quite a few people that they stay for a long time. Déjame ver. Let me check what the people they say. If they agree with me. Póngame los corazoncitos ahí, los que están de acuerdo que pudieron aprender algo sobre la medicina de adicción. A ver. Déjenme ver. Voy a entrar acá. I'm gonna see what is the response. I'm gonna check if someone agree with me that we learn, que aprendimos mucho. A ver. Ahí, mira. Mucha gente. A lot of people they are putting the heart. So they like it. They like it. They really like it. Póngame los corazoncitos ahí. Mírenlo ahí. Míralo ahí. Ahí va. So very good. Gracias. Estoy viendo ahí a todos. Ahí están ahí poniéndonos corazoncitos. They love. We have to bring you back. Anytime. Anybody has any questions, bring me. I'll be very happy. Okay. Dice el doctor que lo invitemos cualquier otro día, que seguimos hablando del tema. Honestly, has been my pleasure. Has been my pleasure to have you here. I really enjoyed this conversation. I really enjoy it, and I learned. You know, one of the things is like I love history. I love history, and you give me a piece of history, and definitely good. You keep me in. Good. You have to realize this is one of the most misunderstood subjects in medicine. Yeah. And it is misunderstood both by patients, by population, and by the medical field. In medical school, in my medical school, nobody taught me nothing. Nobody. Nothing. Nobody. Yet up to 30% of our population has the gene consistent with abnormality in the pathway. Wow. So we conveniently disregard every third person in the room, and we just forget about the problem. Yeah. We shove it under the rug, into the prison system, and whatever. Yeah. Dice el doctor que este tema sobre la adicción es uno de los temas más difíciles, e incluso en nuestras escuelas de medicina no se habla. En nuestras escuelas de medicina no se habla. Pero dice que si nosotros entendemos esto, hay aproximadamente un gran % de personas que tienen problemas de adicción que terminan en la cárcel, pero nosotros no comprendemos que tienen una deficiencia en este sistema de comunicación entre la parte posterior del cerebro y la parte anterior, que anatómicamente nacieron así. Pero nosotros no lo sabemos y no se habla, como doctores ni como médicos. And one of the most tragic things is, unfortunately,
medical professionals have contributed a tremendous deal to a problem by advertising cigarettes on television, by prescribing opioid medications without reason, by inventing anti-anxiety pills and promoting them, which, as we know, do not really treat anxiety but contribute to the problem. And we use these substances frivolously without any understanding that 30% of the population we give these substances to are like a ticking bombs. Wow. And we do not identify these people. And we were never trained to identify these people. But we were trained by medical school, by the pharmaceutical industry, by colleagues, by peers, to give and give and give and give more. Give me more, give me more. Muy interesante, muy interesante lo que dice el doctor DOKUKIN. Dice que nosotros los médicos hemos sido una parte importantísima en la contribución a este problema de las adicciones. Al no identificar que un 30% de la población tiene este problema cerebral, este problema de las vías de comunicación entre la parte posterior y la parte anterior del cerebro. Cuando nosotros como médicos no identificamos que existe un 30% que tiene este problema, que nació con el problema, y nosotros le damos un medicamento para la ansiedad que se ha demostrado que no cura la ansiedad, crea problemas. Cuando nosotros damos un opioide, cuando nosotros damos una morfina, etcétera, nosotros estamos como médicos contribuyendo a este problema, pero muchas veces sin saber que aquella persona que yo le voy a dar esta droga, esta píldora, va a tener un riesgo de desarrollar una adicción, dependencia al medicamento. So the very least I can do is to help you, Dr. Gonzalez, to educate all of us and hopefully to promote the topic. And I thank you for that. No, gracias, gracias, gracias. Dice el doctor que la mejor... Gracias. Dice el doctor DOKUKIN que la mejor manera que él puede hacer pasar toda esta información es educándome a mí como doctor que he aprendido. I learn a lot, and I definitely gonna apply it. I'm gonna use it what I learn. Y dice él también gracias por la oportunidad de traer este mensaje acá a ustedes. So, Dr. DOKUKIN, where we can find you? If someone wants to communicate with you, do you have a telephone number? Long Beach. Website is drdokukin.com. drdokukin.com. All the information is there. Okay. Do you have a telephone number or no? Yeah, 562. Okay, hold on. Let me put first. That is your website. Mm-hmm. drdokukin.com. So se pueden meter en la página, en esta página que aparece aquí, y ahorita nos va a dar el número de teléfono si alguien está interesado en una consulta. Pueden ahí hablar con el doctor. ¿Cuál es el número? 562 633 1765. Bueno, aquí tiene el número de teléfono. 562-633-1765. Así que cuando ustedes hablen a este teléfono, van a hablar con un experto, un profesor.
uh, have you done any educational for medical school or anything like that? Not really. As I said, unfortunately, there is not much interest in the medical community, despite the fact that we are in the middle of a opioid epidemic. Despite that, we still do not include addiction medicine as one of the subjects that we teach in either internal medicine residency or family practice residency or medical school. We do not learn about these pathways. I came to this through pain medicine, as you probably know, and my fascination with the addiction medicine rose from seeing what I'm seeing. But again, I had to learn this from the scratch, essentially, in between the patients. Yeah. So dice el doctor de que desafortunadamente le estaba preguntando yo si él ha participado como profesor, porque explica muy bien en alguna escuela de medicina, pero dice que desafortunadamente el sistema de salud no está interesado en educar a los estudiantes de medicina acerca de este grave problema que es las adicciones. Dice que no está interesado, así que no ha tenido esta oportunidad con tanto conocimiento que tiene y definitivamente le agradecemos. And again, unfortunately, it stems from the issue that as a society, we do not treat these individuals as with the respect that they deserve. And we tend to forget that nobody, I assure you, nobody woke up one day and said, let me become an alcoholic today. Nobody. By the same token, nobody decided to wake up one day and say, how about I'm going to become a diabetic today? Yeah, that did not happen by choice. Dice el doctor que nadie se despierta un día en la mañana y dice, hoy me voy a convertir en alcohólico, que es su propia decisión. Eso no es cierto. Y igual que nadie se despierta un día diciendo, hoy voy a ser diabético, porque no es así. Es todo un proceso más complejo que eso. So, Dr. DOKUKIN, anything else that you would like to add? Algo que quisieras adicional? Growing up in Russia, I've heard too many times that this problem is not treatable. You can't get better. Once an addict is always an addict. It is true that once a diabetic, most often you remain diabetic for your lifetime. Once you develop addiction and substance use disorder, that probably will stay for a lifetime. But it is treatable. In some cases, it is easily treatable. In some cases, it is more difficultly treatable. But it is like anything else in medicine. Like it is like a blood pressure. Some blood pressure we can control, some blood pressure we cannot. Some individuals with substance use disorder, we can get them better. Some of them we cannot. Wow. And the large part of it has to do, again, like with anything else in medicine, it has to come from the ability of us as physicians, doctors, utilizing everything that we can to help that individual. But the equal part of that is the individual trying to help themselves to get better, such as a diabetic that you're trying to desperately control their sugars, who does not understand what's wrong and continues to engage in the behavior of which is not consistent with their health, no matter what you do, no matter what kind of insulin you prescribe.
it's going to eventually fail at some point. So, as a society, we tend to forget that doctors are not magicians. Even surgeons aren't. Yeah. Even after the most successful surgery, the patient has to participate with rehabilitation and self-directed recovery. We are just here to help. So, I guess my biggest point for the night is, despite the cultural beliefs in certain cultures, and you and I believe, come from very similar backgrounds, that addiction is a taboo, and once you develop it, you're doomed. No, it is just as treatable as diabetes. It is just as treatable as high blood pressure, just as treatable as schizophrenia, just as treatable as appendicitis or hip osteoarthritis, given the right tools and given the right path and given the right education. The rest is up to a patient. The rest is up to the patient. So, el doctor aquí nos está sumarizando un poquito de la importancia de entender toda esta vía, tanto nosotros como pacientes, como doctores, como sociedad. Dice que él viene de un país como Rusia, por ejemplo, donde la gente piensa de que esto de la terapia, de que estas enfermedades de las adicciones son incurables. Dice él que sí, que muchas veces a lo mejor no se cura, pero a diferencia de la diabetes, que una vez que tenemos la diabetes es una enfermedad crónica permanente, en la adicción podemos llegar a curarla. Así que definitivamente todos tenemos que aprender, todos tenemos que educarnos acerca sobre esta asignatura en específica, que es la adicción. Específicamente nosotros los doctores, que muchas veces no entendemos esta parte, no nos enseñan en nuestras escuelas cómo tratar un paciente con adicciones, un paciente con dependencia a ciertas sustancias. Así que it's been my pleasure. It's been my pleasure having you here. I think that we can talk forever. If we continue, I think that people, they're going to go to bed and we will continue talking. We will continue talking, Dr. Gonzalez. We will continue talking. I think that we will keep in touch. I think that we have how to find me. And I know where you find it. Now I have your telephone number, your email, and everything. Now I can put it on my CV that I participated in the famous interview with Dr. Gonzalez. Oh, come on. No, I mean, we have quite a few people that they follow us, that they see us. But I think that the most important thing is we are helping people to understand something that nobody talk about. So I remember when my assistant Carla, she was talking to you, and she said, well, we're going to have Dr. DOKUKIN talking about addiction medicine. I was so excited about it. I was so excited. I said, this is going to be organic. It's going to be fluid. I'm going to let him talk, and look at this. It's been amazing. Amazing. And besides that, you have a great personality. I think that you have a lot of charisma and you care for what you do. That is the most important thing. That is the most important thing. Gonzalez, thank you. Thank you again for the opportunity. I salute your effort. Yeah. Okay, I think that we have to go. We have more than 1 hour here. I'm gonna close. But thank you so much, Dr. DOKUKIN. Let's keep in touch. Keep in touch. I have your email. Yeah. And I'm gonna send you a few copy of the cartoon from Russia. Please do, yes. The I'll show it to my Cuban patients. I have quite a few. Yeah, we have. There is another one that the ventisca, that was the snow god. It was like a snow god or something like that. Do you remember those? I think so. Yeah. Anyway, but that was a long time ago. I'm talking about the 70s, 80s. Yeah. But anyway, let's go. We need to go home. We need to eat. Exactly. Okay, vamos para casa. Yeah. Okay, gracias a todos. Bueno, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. I'm gonna put you down here. And so, gracias a todos, gracias a todos. Gracias al doctor Dakowski, que se nos acaba de desconectar por acá. Pero ha sido un programa excepcional. Si tienen alguna duda, agarren este programa, revísenlo nuevamente hacia atrás y mucha información van a encontrar. Les digo que realmente, si ustedes quieren comenzar a trabajar en algún programa de adicciones, tienen que ver este programa. Compártalo. Si tiene alguna familia, si tiene alguna persona en la familia que padezca de adicción a cualquier tipo de sustancia, droga, alcohol, tabaco, a lo que sea, el azúcar, una adicción, definitivamente tienen que ver este programa que va a estar, se va a quedar acá y bueno, va a ser súper, 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 súper importante para ustedes conocer. Los voy a dejar hasta la próxima y saluditos a todos. Ponemos la musiquita que ahí nos